mi amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Queridos hermanos, bueno, a mis amigos Ricardo Andrilli y Luis Roldán les he querido poner esta introducción especial de Christus Vincit, ¿no? Que es el deseo verdadero que Cristo venza, no solamente en Argentina, de donde estamos ahora transmitiendo, sino en el mundo entero. Bueno, vamos a hacer otra edición más de Zapato de Encuentro. En esta ocasión hemos invitado a dos amigos míos, expertos en el tema, que nos van a contagiar de este reinado de Cristo, porque nos encontramos en el centenario, ¿no?, de la encíclica del Papa Pío XI, la encíclica Quas Prima, que habla del reinado social de Cristo. Tan importante esta encíclica, ¿no? Y qué importante es el autor que ellos ahora van a comentar, nada menos que Jan Husset, vida y obra de Jan Husset, que no es poco conocido y es ideal para este programa, ¿no? Para este año, para este mundo actual en que vivimos, que está todo mal, o casi todo. ¿Quién fue Jan Husset? ¿Qué importancia tiene este hombre? No solo ya como un buen pensador, hombre de fe, escritor prolífico, especialmente sobre la realeza social de Cristo, sino también el hombre de acción que hace falta para nuestra época actual. La pregunta con respuesta. Es una época, desgraciadamente, en que parece que la palabra valor, la palabra coraje, para defender sobre todo la verdad con mayúsculas que es Cristo, ha desaparecido de los labios y la acción de los católicos, ¿no? Excepto honorables excepciones que conocemos y que mantienen siempre la llama encendida de la fe y el espíritu de combate espiritual en defensa de la verdad. En esta época donde parece que el católico está como apocado, acomplejado, con vergüenza para mostrar la definición de la doctrina de nuestro Señor, donde incluso hombres de iglesia han perdido ya hace rato el espíritu militante para el reinado de Cristo, que antiguamente era la acción católica en los laicos y en los obispos, que tenían esa valentía, ese valor, esa lucidez para gritar la verdad, ¿no? La apología también en defensa de la verdad, la defensa del orden sobrenatural y por lo tanto natural
donde parece que no hay preocupación en formarse en la doctrina correcta, afianzarse en esa doctrina y actuar cada cual en su sitio para la defensa del reinado de Cristo. Bueno, de allí que acostumbramos en nuestro humilde programa de Zapato de Encuentro invitar a personas bien plantadas y definidas en la verdad, la roca firme que es Cristo, presentándola de manera clara y radical, pura y sin componendas con el error o la herejía, sabiendo de antemano que la persecución del enemigo de Cristo, de la Revolución Francesa, de las consecuencias de la Revolución, es el signo seguro, si nos persiguen, digamos, es el signo seguro que estamos en el buen camino, sin duda, ¿no? Es por eso que en el día de hoy tenemos el placer de presentar a dos profesionales, al profesor Luis Esteban Roldán y Ricardo Andrilli, que con su acostumbrada, vuelvo a repetir, claridad, fervor, como buenos militantes de la catolicidad, nos hablarán hoy de este autor tan lúcido como es Jean Uset. Pero antes, dos palabras para decir algo de cada uno de ellos, aunque sea brevemente para que no se nos vayan los minutos, ¿no? Bueno, sobre todo Luis Esteban Roldán nació en la ciudad de Cava, ¿no? Buenos Aires, abogado por la Universidad Nacional del Litoral desde 1982, continuó. Docente en la docencia universitaria, tiene cantidad de cargos que ha ejerce hasta la fecha, profesor auxiliar de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe, de 1982 al 83, profesor adjunto de Introducción al Derecho en la UCA, Derecho desde 1984 hasta la fecha, profesor adjunto en la Doctrina Social de la Iglesia en la UCA, Derecho de 1984 al 91, en fin, cantidad de... Ha ejercido en varias universidades, profesor de Doctrina Social de la Iglesia, tenemos el lujo de tenerlo acá, también profesor de Derecho en la UCA también, de Filosofía del Derecho en la UCA, perdón, y en cantidad de lugares más donde se ha desempeñado como docente universitario. Como antecedentes políticos, también se ha desempeñado como asesor de política en distintas convenciones municipales, también como asesor de la representación del gobierno de Tierra del Fuego en la capital federal de 1991 a 1994, asesor del senador nacional por Tierra del Fuego, Ruggero Preto, de 1995 hasta 1998, en fin. Subsecretario de Culto de la Presidencia de la Nación de 1998 a 1999, asesor del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago de Estrada, desde el 2005 hasta la fecha, director del Departamento del Derecho Público en la Fundación Civilidad de 1993, etcétera, etcétera, etcétera. También ha conseguido becas en el extranjero. Bueno, ahora nuestro amigo profesor también, su currículum de Ricardo Andrilli. Antecedentes del expositor, profesor Ricardo Andrilli, 68 años, oriundo de La Paz, Entre Ríos, casado, 8 hijos, 9 nietos, jubilado, docente como profesor de historia, se desempeñó en ámbitos universitarios, secundarios y de capacitación docente, ha expuesto en congresos y jornadas sobre temas históricos y políticos, ha escrito en las revistas Verbo, importante revista, ¿no? Gladius también, cuadernos monásticos benedictinos y en Diario El Día de Paraná. Bueno, ahora sí, por fin presentamos a estos expositores. A través, este programa se va a emitir a través de Radio FM, aquí de La Plata, Radio Morenita del Valle, de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo, FM y AM y Radio Fe Latina. Ahora sí, tenemos el placer, por fin, de presentarlos a nuestros amigos. Los ponemos en pantalla, como no. Profesor Andrilli, profesor Luis Roldán. ¿Se me escucha bien?
Se le Perfecto, escucha padre. perfecto. Sí. Bueno, yo he querido invitarlos a ustedes dos para que hagan una especie de panel. Yo voy a desaparecer, pero no, voy a estar escuchándolos acá abajo al pie. Bueno, Este es un tema apasionante y aparte pretendemos que ustedes nos tienen acostumbrados también a contagiarnos. ¿De qué? De este fervor, de esta catolicidad, de este reinado de Cristo que siempre nos tienen acostumbrados. Bueno, muchas gracias. Mire, yo, primero ya lo voy a dejar a Luis que él inicie, sobre todo hablando un poco de Januzet y su obra. Él es maestro en eso, ¿no? Yo por eso pongo solo un bocadillo inicial a raíz del Aquas Primas, que se cumple un año. El padre Alberto Ignacio Escurra nos decía, el gran formador de todos nosotros, que la doctrina social de la Iglesia en su faceta moderna, porque la doctrina social de la Iglesia parte desde Dios mismo, desde el Evangelio, inclusive antes del Evangelio, en el Antiguo Testamento, en la tradición. Bueno, pero él decía que para poder comprender todo lo que es la doctrina social de la Iglesia, la encíclica que primero teníamos que leer, porque es la base, es la Quas Prima, porque toda la doctrina social de la Iglesia apunta al reinado social de Cristo para que las almas se salven, por supuesto, y para que Dios sea glorificado, ¿no es cierto? Y esto lo digo, y ya le doy a Luis la palabra para que hable, ya no sé, y luego yo acompañaré, porque vivimos en un momento en la Iglesia donde el progresismo ha hecho querer hacer un giro en la doctrina social de la Iglesia, donde la centralidad esté en los temas seculares y en la formulación de los derechos humanos, hay veces no libre de los errores propios de la formulación moderna de los derechos humanos, que es distinto a los derechos naturales de la persona. Entonces, ese giro que ha tomado en algunos expositores, no ha sido en las encíclicas profundas y permanentes, que siguen insistiendo de una manera en la difusión de la realeza de Cristo en el orden social cristiano, confunde a mucha gente. Y se cree que la doctrina social de la Iglesia es una ideología más para formular una dolce vita acá en la tierra. No es así la cuestión. Es para que Cristo reine, para la gloria de Dios y salvación de las almas. Como decía el padre Escurra, y ya no sé, creo que trabajó en ese tema profundamente. Bueno, lo dejo a Luis ahora, que un poco es nada más que un bocadillo de entrada. Bueno, buenos días a todos. Querido padre, muchas gracias por la invitación. Querido y viejo amigo y camarada Ricardo, un placer estar acá con ustedes. Bueno, como decía Ricardo, este año tenemos un centenario de una encíclica muy importante, coincido totalmente con lo que decía el padre Escurra y lo que acaba de recordar Ricardo, que es el documento fundamental de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia, como todo conocimiento práctico, todas sus partes se vertebran en función principalmente del fin. El fin es la causa de las causas. Si erramos sobre el fin, si desconocemos el fin, nos vamos a equivocar sobre los medios, necesariamente. Es verdad que también podemos acertar sobre el fin y errar sobre los medios, pero esto ya es más difícil. Si no ponemos el fin en su lugar, en su quicio, todo lo demás no va a funcionar. Y sobre este tema, además de la encíclica, de la cual festejamos este centenario, hoy lo vamos a referir tal vez en uno de los grandes apóstoles del siglo XX de la realeza social de Jesucristo. Nos estamos refiriendo a este autor, a Januzet. ¿Quién fue Januzet? Januzet fue un laico francés, nacido a principios del siglo XX, creo que en 1902, si no me equivoco. Curiosamente, su formación fue una formación más bien artística. Estudió principalmente en los ateliers franceses, no en la universidad, pero un hombre de una enorme formación histórica, filosófica, cultural realmente impresionante, y que después de terminada la Segunda Guerra Mundial, con el desastre que esto significó para Francia, tuvo la idea de crear una obra de formación católica de laicos. Esta idea me lo contó una vez, una de las pocas veces que pude estar con él. Le surgió, cuando termina, una tanda de ejercicios espirituales de San Ignacio con el padre Vallet. El padre Vallet fue el fundador de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey,
una congregación relativamente nueva, nacida en la primera mitad del siglo XX, el padre Valletta había sido jesuita, dedicada especialmente a la prédica de los retiros según el método de San Ignacio de Loyola. De ahí que esta es la primera cosa que quería resaltar. Es decir, la vocación de Januset nace de la obra de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y esto es lo que lo lleva a fundar una organización en Francia, que se llama la Ciudad Católica, que comienza con la publicación de una pequeña revista que con el tiempo fue mejorando, que se llamó la Revista Verbo. En esta revista escribían varios autores, pero siempre el alma mater del proyecto fue la persona de Januset. Esta obra pretendía dos cuestiones. En primer lugar, la formación doctrinal de los laicos. Januset se daba cuenta de que, por consecuencia de la influencia de la mentalidad liberal, especialmente en el catolicismo francés, muy afectado por personalidades como Félicité Lamennais, ya en el siglo XIX, yo diría que fue el primer autor importante de lo que podemos llamar el catolicismo liberal, condenado en su momento por el Papa Gregorio XVI en el Cinca Mirai Vos. Luego de esta condena hay un resurgimiento del catolicismo liberal en la segunda mitad del siglo XIX, con Montalembert y otros autores más, también condenado por el Papa Pío IX con la encíclica Quanta Cura y con el Sílabus, y que tiene un nuevo resurgimiento a principios del siglo XX con el movimiento de Le Gillon de Marzanier, condenado por el Papa San Pío X en la carta, nuestra llaga apostólica. Y ya en la segunda mitad del siglo XX, una figura egregia de esto, que fue Jacques Maritain, sobre todo el segundo Maritain, a partir del humanismo integral y de los derechos del hombre y la natural. Este es el ambiente cultural francés. No se olvide que Jacques Maritain, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó nada menos como embajador de Francia ante el Vaticano. Este es el ambiente en el cual Januset funda la Ciudad Católica, comienza la edición de la revista Verbo. Y ya desde los primeros números de la revista Verbo, Januset es el autor central, digamos. Y va a publicar toda una serie de artículos refiriéndose a la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo el método de San Ignacio de Loyola, de la famosa meditación de las dos banderas, primero expone los fundamentos, el contenido de la doctrina social de la Iglesia, y luego pone lo que llama las oposiciones a la realeza del Señor Jesucristo. Es decir, analiza la falsa bandera, la bandera del diablo. Y muestra cómo estas dos banderas, como bien enseñó San Agustín en su obra La Ciudad de Dios, son irreconciliables. Y desde el comienzo del mundo hasta el fin de la historia, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estas banderas van a estar en choque. Bueno, finalmente estos artículos publicados primero en Verbo son recopilados y en 1957 hace aparición la primera edición del libro Para que reine. La obra, bueno, tenía una composición una obra bastante larga. La primera parte del libro se refiere principalmente a la doctrina. Habla de Jesucristo como alfa y omega, principio de todas las cosas. El sentido de la realeza del Señor Jesucristo. La distinción de lo espiritual y lo temporal. La función de los clérigos y los seglares. De lo que él llama los dos poderes. Y ahí termina la primera parte. La segunda, como decimos, analiza las oposiciones hechas al Señor Jesucristo. Habla de los errores, del error de sus agentes, del naturalismo, de la revolución, las tropas regulares de la revolución, la quinta columna, nuestros propios abandonos y complicidades. Y la tercera parte habla de las razones para creer en el triunfo del reinado social del Señor Jesucristo. Bueno, la obra después sufrió varias reediciones en las cuales hubo cambios importantes. Por ejemplo, la primera edición tenía una parte referida a la acción, esta sale en la segunda edición porque va a formar un libro separado que se llama La Acción. Y finalmente la obra es traducida a principios de la década del 60 al castellano por un gran amigo español de Januset, Eugenio Vega Latapia, un personaje crucial en la política española del siglo XX. Eugenio Vegas fue militar, fue auditor militar del Tercio de Extranjeros en África, donde conoció al general Franco,
Vuelto de nuevo a España, pide la baja del ejército y funda la revista Acción Española, una revista fundamental para juntar los intelectuales que participaron en el lanzamiento y posteriormente en la cruzada. Y ya bastante retirado, el buen conocedor del francés, había sido amigo de Jacques Maurras, lo conoce Januset, participa en algunos congresos de la Ciudad Católica Francesa, traduce el libro al castellano y se funda la Ciudad Católica en España. Y de ahí nos llega a la Argentina. Y en la Argentina también se hizo en realidad en la Argentina más que una reedición fue una reimpresión de la obra, tomando fundamentalmente el texto de la edición española, que se correspondía a la segunda o tercera edición francesa. Y bueno, hace unos años un grupo de amigos volvió a reeditar este libro, así que hoy en día es posible también conseguirlo de nosotros. Bueno, ya me largué mucho, así que Ricardo, te paso la pelota a vos. No, simplemente una cosa, yo también tengo acá una vieja edición de Para que el Reine, media ya deshojada. Está perfecto todo lo que vos has dicho, y uno puede hablar muchísimo de cada una de estas cosas. Lo que me parece muy importante es tener en cuenta este tema, ¿no? Que un discípulo, ya no sé, es Carlos Alberto Sacheri, mártir de la Argentina, en su obra El orden natural, la expresión de la empresa, él explica claramente que la doctrina social de la Iglesia no es una ideología más, es una doctrina. La diferencia entre doctrina está en que la doctrina es una contemplación que se formula en un sistema que responde a la realidad que observa, ¿cierto? Este libro para que es la doctrina social de la Iglesia, hay, ya sabemos, dos fuentes de la doctrina social de la Iglesia, que son la revelación, tanto el orden natural, revelación indirecta, y la revelación natural que está en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Todo esto, digamos, desarrollada por el magisterio permanente de la Iglesia, ¿no? No solamente en la parte social, también en la parte, bueno, teológica, sacra doctrina, teología, ya lo sabemos. Por eso me parece que hay una cuestión importante que remarcar, ¿no? Y que, bueno, rezando por el Santo Padre que tenemos ahora, me pareció interesante, pero grullo para cristianos católicos viejos, pero que estaba muy deteriorado, que es que tenemos que volver a la centralidad de Cristo. La ha dicho en una de sus primeras homilías, ¿cierto? Me quedo con eso, no he tenido tiempo de leer todo eso. Parece mentira que la Iglesia Católica tenga que decir esto, pero es muy importante. Porque los hombres de este mundo contemporáneo pueden, en lo práctico, utilizar, si se aplicara la doctrina de la Iglesia, que es aplicable y moralmente obligatoria para el católico, usufructuarían de la paz y la concordia que hoy tanto anhelamos, aun cuando sean ateos o agnósticos, porque eso crearía un ambiente de justicia, de equidad, de calidad, de amor, etc. Pero la cuestión va más al fondo, ¿sí? Si Dios se ha revelado en Cristo Jesús plenamente, como el Dios verdadero, Dios último, ¿cierto? Ya no hay respecto a la religión o a los caminos para llegar a Dios libertad de opinión como a quien se le cante. Puede haber buena intención, hay gente que es ignorante sin culpa y el Espíritu Santo sopla donde quiere, que otra cosa eso. Pero el camino de la vida es Cristo y la Iglesia es cuerpo místico de Cristo. Entonces, realmente hay que, para entrar en profundidad en Para que el Reine y en la doctrina nacional de la Iglesia, hay que Dios por nosotros y por la conversión del corazón de todos los hombres para que esto se entienda en toda su dimensión, ¿sí? Que el reinado social de Cristo implica no solamente un bienestar social y político que se dará por añadidura, sino que el hombre tenga allanados los caminos a la salvación. Y esto es muy importante. El Papa creo que era, si no me equivoco, Pío XII o Pío XI, Luis me voy a corregir, porque ya a los 70 me falla la memoria, decía que Pío XII creo que depende del orden que tenga la sociedad, se facilita o se entorpece la salvación de los hombres. No es que sea algo absoluto, porque en los peores regímenes Dios da gracia. Veamos, si no, a Baltuana, y a tantos católicos el liberalismo y Martín. Pero favorece la salvación. Entonces, es muy importante que la Iglesia
pero apuntando a la centralidad del Cristo. Me parece una cosa fundamental que lo entendemos, ¿no? Que va a incluir el que tiene el Cristo, aunque de orden temporal también que beneficia político. Bueno, otro supuesto, como mi amigo Luis ha dicho, hay que entender lo que es las dos banderas, que la puede cuantificar cualquiera de la lucha en el tiempo que se da, y las dos ¿no? Como pugnan, ¿no? No porque sean dos dioses distintos, como dice el maniqueísmo, sino el verdadero Dios y los hijos de Dios, ¿no? Están en ese libro muy bien retratados, en las tropas regulares. Entonces, tiene un tema que a mí, después voy a hacer un bocadillo, que me parece importante, que es el tema de la quinta columna, ¿sí? Tenía nuestras debilidades, pero la quinta columna, infiltración en toda la modernidad, las sociedades secretas, la masonería, los enemigos de siempre la iglesia, de una forma muy astuta y diabólica. La iglesia hay que combatir, no tanto diferentes, filtrándola. Es muy importante también que tenga. Y aquí también falsificar la misma. Bueno, un bocadillo, si el padre quiere preguntarlo, Luis sigue teniendo brillantemente. Bueno, continúo un poco más sobre la vida de este personaje de Januzet. Él funda esta obra, pero la tal vez originalidad de la obra de Uset fue que unió a una seria tarea de formación doctrinal, utilizando el método de los círculos de estudio, de las células de estudio, la vocación para la acción. Es decir, la idea de él no era hacer una obra puramente intelectual, si no hubiera fundado una universidad, sino promover la participación activa de los laicos en la vida pública para lograr la instalación de la realeza del Señor Jesucristo. Y así, alrededor de la ciudad católica original, empezaron a surgir una cantidad de otras asociaciones. Recuerdo algunas, por ejemplo, una fundada por Ramón de la Sucia, Acción Familiar Escolar, promoviendo la participación activa de las familias en las instituciones escolares, favoreciendo la aparición de escuelas católicas, estudiando las distintas corrientes pedagógicas contemporáneas. Después apareció otra que se dedicaba principalmente a la política a nivel local, a nivel municipal. Después otros grupos que se trabajaron principalmente en la cuestión económica y social, la organización de organizaciones. Y esto tuvo una gran vitalidad en Francia y se distribuyó por todo el mundo, es decir, aparecieron en España, como dije, también en la Argentina. Ahí hay que volver a mencionar esta gran figura que Ricardo hizo referencia, que fue Carlos María Saccheri, mártir asesinado por la guerrilla marxista en 1974, se cumplieron 50 años el año pasado de su muerte, y de la cual un poco de nosotros, de Ricardo y varios amigos más, hemos sido beneficiarios de esto. Ahí es muy importante recordar además la primera parte de la obra de Para que él reine, que es una especie de comentario bastante riguroso de la encíclica. La encíclica Quas Primas es importante. Recuerdo una vez dando una clase, uno de los alumnos me dice, pero profesor, esta encíclica debe ser de la Edad Media. No, le digo, esta encíclica es de 1925. ¿Por qué? Porque justamente el Papa quiere lanzar esta encíclica en un momento bastante curioso de la historia. Hacía unos 7 años que había terminado la Primera Guerra Mundial, y el mundo buscaba la paz, ¿no? Se crea la Sociedad de las Naciones, etcétera, etcétera. La gente estaba horrorizada de los desastres de la guerra, y el Papa le recuerda a los hombres de que todos estos bienes humanos, la prosperidad material, la falta de guerras, de conflicto, no se van a obtener si se desprecia la piedra fundamental que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como bien enseña el Evangelio, nuestro Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y los demás se os dará por añadidura. Y por esa especial providencia que Dios tiene sobre sus hijos, no nos va a dejar que construyamos un paraíso en la tierra, olvidándonos de nuestro fin último. Y esa es la gran enseñanza de la Quas Primas y la gran enseñanza de la primera parte del libro Para que él reine de Januzet. Colocar a Cristo nuestro Señor como Rey, como piedra fundamental, buscando su justicia
y su gloria, y Él nos va a dar lo demás por añadidura. Eso creo que es la gran enseñanza de la primera parte de la obra. Ricardo, te paso la pelota. En continuidad con lo tuyo, adentrándome más hacia adelante, ¿no? Y también tomando a Carlos Alberto Castelli como referencia, aclaro que yo también, junto con Luis, me siento realmente feliz de haber tenido la gracia de Dios de pertenecer y seguir perteneciendo a la obra de la Ciudad Católica, que no es algo oculto ni esotérico, sino que es una forma de bregar en lo práctico para la realeza de Cristo, ¿no? Porque justamente el otro libro, La Acción, que algún día el padre con el padre se la vamos a tener que analizar, Luis también acá específicamente, muy importante, él invita, lo que ya decía Pío XI, la Iglesia Católica, a la acción de los seglares, no por un pragmatismo materialista, sino porque la buena y forma lleva a la acción. El lema de ver, revista que nos orgullecemos de haber leído y participado, dice formación para la acción en la acción. Porque también la acción muestra a través de las circunstancias y muchas otras cosas la acción prudente, la acción prudente realmente, político y social, que no es el ámbito de las ideas platónicas ni de los conceptos metafísicos, sin despreciarlo, por supuesto, sino que es el ámbito de la praxis, la buena praxis. La definición que daba un argentino, Indalecio Gómez, que estuvo en la época de Irigoyen, fue creo que el autor uno de los autores de la ley Tampeña, antes de Irigoyen, él decía, la política de lo posible, yo le agregaría del mayor bien posible, para ser preciso, y era asusta, lo cita él. Bueno, esto que es dicho en el orden natural por un político que era católico salteño, que es Indalecio Gómez, lo desarrolla usted muy bien al final de su libro en la obra La Acción. Es una acción restauradora, ¿no? Que no tiene recetas dogmáticas, tampoco es una gancha, ni que cualquier cosa sirve, ni que cualquier chanchurrio en política podemos hacer, no, pero que hay en el ámbito de lo práctico, sin traicionar la esencia de los principios inmutables que están en la doctrina social, un ámbito de la prudencia, donde en el caso de Piper habla, ¿no?, como en el ámbito de la prudencia, y bien la inteligencia ilumina, es bien posible. Y en ese sentido se puede trabajar directa o indirectamente en ámbitos políticos. Y a mí una cosa que me llamó la atención y la aprendí de Luis Roldán. Él me dijo una vez, Ricardo, fíjate que San Juan Pablo II nombró patrono de la política Tomás Moro. Yo me preguntaba, ¿por qué no San Luis, rey de Francia? Si Luis dijo, a ver, porque Tomás Moro fue fiel a la Iglesia, a la doctrina social y al orden político en una época de posperioridad en Inglaterra, inclusive siendo querido por el rey y hasta siendo amigo de Erasmo, que es un reconocido, pero él se mantuvo firme en lo esencial y dijo, no pacto, soy canciller de un solo reino, el reino de Cristo, en tiempos adversos. Entonces, a ver, usted nos pide en su libro de divulgación, el otro libro de él, que no nos quedemos sentados en un anfiteatro esperando apocalíptico, sino que obremos en los ámbitos en que podemos. Podemos discutir muchos qué ámbitos son, hasta dónde, hasta cuándo, pero eso entra en el ámbito de la acción prudencial. Eso me parece muy importante, y va a la definición que da Saccheri sobre la doctrina social de la Iglesia, que es una doctrina, un conjunto sistemático de verdades, en este caso del ámbito social y político, ordenada, por supuesto, jerárquicamente, y que tienen un alcance práctico, y que para el católico es obligatorio. Entonces, me parece muy importante para que no se vea esto como un divorcio, lo que le preguntaron a Luis. ¿Esto es medieval? No, esto es actual. Y si se quiere, si se dice medieval, bueno, diríamos que esto es clásico, abarca todas las épocas desde que está la Iglesia. Bueno, siguiendo un poco el hilo, ¿no?, de Januzet y lo que decía Luis. Bueno, padre, no sé si lo escuchamos usted o sigue Luis, pero yo hago esos pequeños apuntes. Sí, gracias. Yo estoy impresionado de esta figura tan necesaria para nuestro tiempo, como dije en la introducción, que empezó con los ejercicios ignacianos, no podía hacer otra cosa, ¿no? Porque estos ejercicios de Ignacio tan viriles y tan necesarios para esta época encienden la llama, sin duda.
Y hoy en día nos falta eso. Así que sigan nomás, por favor, dándonos ejemplos de la figura emblemática. Sí, respecto de eso, respecto a lo que una de decía las cosas que recordaba que me contó, yo no sé, que en ese famoso retiro que hace con el padre Valle, le comenta al padre Valle la idea de formar la ciudad católica, ¿no? Y parece que la idea original que tenía Uset era empezar a trabajar directamente en política, a juntar gente más o menos afín, etcétera, etcétera. Y es el padre Valle el que le dice, no, primero ponga la piedra fundamental, comience hablando de la realeza de Cristo. Qué bueno. Y ya Uset le dice, pero padre, dice, si yo hago eso, se me va a ir mucha gente. Y el padre Valle le dijo, sí, tiene razón, se le va a ir mucha gente, pero también le va a venir mucha gente nueva. Claro. Y va a empezar por el principio. Y bueno, ya Uset le hizo caso a este consejo de este gran sabio que fue el padre Valle, y así es como nació la ciudad católica, y así como para aquel rey se construyó en la obra de cabecera de su acción, ¿no? Qué maravilla. Porque a veces pasa mucho que los católicos en esta época que tenemos más fe a las medias verdades que a las verdades completas. Si eso pasa mucho hoy en día, por ejemplo, en el movimiento pro vida, no, la defensa de la vida sí, está bien. Yo no niego que hay que utilizar los argumentos del derecho natural. Pero nuestro Señor Jesucristo no es un opcional, es la piedra fundamental. Claro. ¿Sabe que quería agregar algo? Cuando Cristo, por ejemplo, dijo que hay que comer su carne y beber su sangre, se le fueron los 72 discípulos. Y Cristo no hizo ahí componenda, bueno, para que no se me vayan, quiero cantidad de gente acá conmigo. A los apóstoles le dijo también, y ustedes váyanse si quieren también. No les dijo así, pero más o menos parecido. Si quieren, y ustedes se quieren ir también. O sea, primero está la verdad. Y ahí está bueno eso, ¿no? Es realmente el consejo que le dio a Jan Uset, y esa fue la llave para empezar toda la gran obra que hizo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Qué maravilla. Un comentario cortito, ya que Luis, la figura del padre Vallet, Perdón. Con un padre de los cooperadores parroquiales de Cristo, el padre Planas, ya fallecido, de feliz memoria, que era un hombre español, creo que lo ha conocido a Vallet, ejercicio de 5 días, en silencio, cerrado. Nunca puedo olvidarme de la meditación de la pasión, que tenía 16 años, tengo 70, que el padre Planas hizo. Y bueno, realmente la figura del padre Vallet he leído muy poco, alguna oración que él ha compuesto, donde muestra el desprendimiento total de lo mundano, ¿no? Y de tantas cosas, pero realmente es una figura muy importante. Habría que buscar elementos, ha escrito algunas cosas o elementos biográficos del padre Vallet, porque es muy importante. Quizás los legionarios de Cristo Rey, que el padre Torres Pardo fundó, pueden tener elementos de eso, y habría que rastrear también a lo mejor en Google o en alguna parte de esa, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Este hombre inspirador que formó legiones de militantes en distintas organizaciones, ¿no es cierto? Y porque no se puede tampoco separar, ¿no? Justamente, como decía Luis, ¿no? Lo que le dijo el padre, lo espiritual, que es la piedra fundamental, luego las realizaciones de formación de la cabeza, ¿no? Y práctica. Como decía también el padre Curra, el hombre es un hombre que también implica que está la cabeza primero y luego el corazón o los afectos y luego toda la parte sensible, ¿no? Entonces, por supuesto que la vida espiritual ilumina todo eso, ¿no? Pero es un poco la forma en que tenemos que basar una buena antropología esta lucha contra la revolución, que es la reafirmación del orden natural, en definitiva, y sobrenatural. Bueno, eso por ahora. Qué bueno. Sí, estaba viendo que Cristo también, nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo, ¿no? Tener miedo a hablar y formar. Hoy en día estamos viviendo una época tan horrible. ¿Cómo la definición ustedes de esta época? Por eso necesitamos de hombres como Jan Uset,
¿Cómo definirían ustedes esta época que estamos viviendo? Yo indefinida, no sé cómo llamarla. Bueno, yo creo que hace tiempo que reflexiono bastante sobre esto, y leyendo cosas de autores antiguos, a veces me he pegado una sorpresa, ¿no? Todo el mundo cree que la época que a uno le toca vivir es la peor de todas. Sí. Y la vez pasada estaba leyendo un escrito de este dominico famoso, santo, taumaturgo, ahí se me fue el nombre, gran predicador del siglo XV, creo, en España XIV, se me fue el nombre, que estaba convencido que en esa época se vería la segunda venida de Cristo. Y que, bueno, por supuesto, no le creen, y resucita un muerto. Y Castellani lo cita en los papeles de Benjamín Benavides, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo Dios puede permitir que haya un milagro como la resurrección de un muerto con una profecía que no se cumple? Y Castellani, con esa profundidad increíble, dice, no, lo que pasa es que lo que vio este santo era tal cual. Lo que pasa es que la segunda venida no es la llegada de un asteroide, de un aerolito, de un cometa. Es un misterio que está entre la divina providencia y la respuesta de los hombres por el libre albedrío. Es decir, y bueno, cada época tiene su afán, cada época tiene su dificultad, pero Dios, que es omnipotente, sabe perfectamente por qué nos ha colocado en esta época y no en otra. Yo recuerdo cuando era chico, a veces en una oración le decía, no, Señor, ¿por qué no me mandaste vivir en la época de las Cruzadas, en la época de San Luis, en la época de Isabel la Católica? Bueno, no, Dios sabe por qué nos puso en esta época. Y nos va a dar las gracias para que libremos el buen combate en esta época, sí, ayudando al libre albedrío, somos fieles a esta gracia. Yo creo que es una época evidentemente difícil, pero que también tiene ocasiones que por ahí no se han dado en otro momento. Por ahí al final hablo un poquito más de esto, ¿no? Sobre una cuestión que creo que es muy importante, que es la esperanza política católica en la restauración del reinado social de nuestro Señor Jesucristo, que creo que es uno de los grandes problemas que nos acosan. Mucha gente que sí, que tiene fe, que cree que Cristo es rey, etcétera, etcétera, le dice, no, no se puede hacer nada, ya está todo mal, no tiene arreglo, este mundo ya es así. Esto yo creo que es una de las cosas que más hay que combatir en esta época. Lo que podríamos llamar el cansancio de los buenos, frase de Pío XII, el desánimo de los buenos. En este sentido, si me permitís, Luis, yo creo que es importante, bueno, sabemos que son las distintas formas de liberalismo que a su vez engendran otras ideologías, ¿no es cierto?, por reacción, como el marxismo, distintos tipos de socialismo, etcétera, ¿no? Pero el liberalismo de los católicos liberales o mitigados, ¿no?, que dicen, bueno, sí, Cristo es el rey de los corazones, la familia, por ahí, para lo otro dejar. Distinto es esto, que en el orden de la acción práctica, como hemos aprendido los buenos maestros, empezando por Pío XII, hay que ir transformando el mundo de salvaje en humano y de humano en divino. Es decir, hay que ir gradualmente hasta llegar a la instauración del reinado social de Cristo. Siento que no va a ser el paraíso en la tierra, ¿no? No hay paraíso en la tierra. Los que han querido construirlo han construido un infierno, ¿no? Así que yo creo que eso es muy importante, como vos estás mencionando, ¿no? Y bueno, sí, no, realmente a la pregunta del padre de lo que es este tiempo es una cuestión en que uno sabe que por algo Dios nos ha puesto en este tiempo para dar un testimonio en el ámbito concreto, y las gracias nos faltarán, ¿no es cierto? Y me vuelvo a acordar de otra frase que la citaba Escurra, tomada creo de Castellani: Dios no nos va a pedir cuando lleguemos allá el diploma de las victorias o los partes de la victoria, sino que nos va a decir, a ver qué cicatrices tenés en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que luchar. Como decía Santa Juana, los soldados combatirán y Dios dará la victoria, si es que la quiere dar. Será acá o en la otra vida, ¿no es cierto? Una cosa que me parece importante. Pero yo digo, yendo a otra cuestión, quiero cortito nomás leer algo para también darte pie a vos que amplíes, Luis, de esta época. Algo que está en el libro de Januset, cuando habla de la quinta columna, la revolución, algo que enseñaba Monseñor Castro Mayer en una pastoral de 1953. Este arzobispo decía: hasta la consumación de los siglos,
la Iglesia estará expuesta a los internos brotes del espíritu de la herejía. La experiencia actual demuestra que una quinta columna en toda guerra supera en eficacia a los armamentos más terribles. Estando ya formado el tumor en los medios católicos, las fuerzas se dividen. Las energías que deberían ser utilizadas enteramente en la lucha contra el enemigo se agotan en discusiones entre hermanos. Y si, para evitar tales discusiones, los buenos hacen cesar a la oposición, es mayor todavía el triunfo del infierno, que puede en el interior mismo de la ciudad de Dios plantar su estandarte y desarrollar sus conquistas. Si en una época el infierno cesara de intentar maniobra tan lucrativa, se podría decir que durante esa época el demonio ha dejado de existir. Ahí nomás, Pastoral de 1953 de un obispo realmente profundamente conocedor de esta época, en donde justamente el triunfo que se da en el ámbito social y político es un reflejo a veces de las claudicaciones que el demonio y sus cómplices han logrado internamente en la Iglesia. Por eso, que ya San Pío X condenó, Pío IX también, que es el modernismo, progresismo, que Hilaire Belloc llamaba, ¿no?, el libro Las Grandes Herejías, el resumen de todas las herejías, y que es como un tumor inicial. Pablo VI decía, el humo de Satanás ha entrado por un resquicio en la Iglesia, cuando en realidad ha parecido que en todos los tiempos modernos, y San Juan Pablo lo ha dicho, lo ha repetido, hay no solo un mito que entró, sino una humareda, ¿no es cierto?, de confusión. Entonces, es la quinta columna que tenemos que pedir mucho a Dios, que nos dé la fortaleza para discernir en el ámbito social como eclesial también. Bueno, eso quería agregar nomás con una cosa que cita Januzet. Sí, muy, muy bueno, Ricardo. Yo sobre eso recuerdo una enseñanza de San Ignacio de Loyola, en su libro Los ejercicios espirituales, cuando hace referencia como a la táctica del diablo, ¿no? San Ignacio, claro, había sido militar y aplica a esto, dice, bueno, y dice la comparación que hoy en día habría que tener cuidado por ahí, dice, el diablo es como mujer, dice, se hace fuerte con los débiles y es débil con los fuertes. En la medida que el catolicismo, para no chocar, para no confrontar, y que yo, se hace débil como mujer, el efecto que eso tiene no es que la quinta columna dice, bueno, a ver, ya no nos pelean tanto, vamos a... No, se vuelven peores todavía que antes. Y esta es una de las grandes enseñanzas espirituales de este gran maestro que fue San Ignacio de Loyola. Claro, sabe que quería agregar algo, ya que están ustedes diciendo esas cosas. Estuve leyendo algo que decía Januzet, que analizó y que enumera, dice, las omisiones, las cobardías, el defender el reino de Cristo, los abandonos de los complejos de inferioridad en la misma iglesia, ¿no? Y en nuestros días han abandonado sus posiciones y han cedido al enemigo, han cedido al enemigo. Y bueno, esta época se caracteriza por esto también, por eso no es tan fácil definirlo. Bueno, pero me estaba acordando cuando ustedes hablaban también de otro gran santo que estuvo en la Vendée, o que dio el espíritu de la Vendée, entre otros, que fue San Luis María Griñón, de Montfort. Sí. Qué maravilla, ¿no? Se te enciende la sangre también con él, además de con San Ignacio, porque decía que los últimos tiempos serán en realidad los mejores, así que no tenemos que tener miedo. Juan Pablo decía, no tengáis miedo, así empezó su pontificado. Son los mejores, ¿por qué? Porque hay que hacerle frente al enemigo. ¿Y cómo? Tenemos a Cristo detrás. No tengáis miedo, tenemos a Cristo que nos respalda. Aparte, Cristo nos garantizó, yo he vencido al mundo, o sea, la victoria ya está dada, solamente tenemos que actuar, como decía Januzet. Y esto es importantísimo. Además, ¿qué pasa en los exorcismos? Me ha tocado a mí asistir a veces a personas así, posesas, y me he dado cuenta que el demonio te amenaza, te grita, te insulta, te va a matar, ya vas a saber lo que te va a pasar. Cura, no sabe lo que te va a pasar, te amenaza, en fin. Y no pasa nada, y vos te reís, ¿por qué? Porque vos tenés a Cristo. Y así pasa, el demonio es vencido por un simple sacerdote, es vencido. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos también vencemos, si estamos en gracia de Dios y tenemos el ideal firme y estamos bien plantados,
no pasa nada, no hay que tener miedo. Aparte, Cristo nos dijo, la victoria, no, como dijeron ustedes, no, la señal, ¿cuál es? La señal es que nos van a perseguir. Significa que andamos bien. Si nos persiguen, andamos bien. Pero ahora... Sí, yo vuelvo a insistir a este punto, que es un tema de reflexión recurrente de hace más de 20 años. No sería tanto lo que Ricardo llamó un católico liberal, donde hay un error doctrinal, sino al desesperanzado. Aquel con el cual vamos a coincidir 100% en toda la doctrina, etcétera, etcétera. Pero a la hora de pasar a la acción, la respuesta es no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Está todo perdido. A lo sumo, salvar el alma, la familia, pero el orden político no. Y yo creo que eso, en fondo, lleva implicado sí un error doctrinal, porque primero se cree que la natural politicidad del hombre ya no es más lo que se llama técnicamente en filosofía un accidente propio, es decir, que sigue necesariamente la sustancia, sino que sería un accidente contingente. O sea, que murió, no sé, con la Revolución Francesa, un poco después. Y bueno, el que sostiene eso, se lo dije a un amigo, digo, hermano, te cargaste toda la tradición, de Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, los padres de la Iglesia, Santo Tomás, los teólogos juristas, te cargaste todo. Y después que nadie puede vivir en ese esquema, porque la Iglesia lo ha enseñado siempre, los primeros cristianos nunca formaban una secta, vivían integrados al imperio, San Pablo le dice en la epístola a los romanos, aquí honor, honor, aquí impuesto, etcétera, etcétera. Lo único que sí hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Adorar a los ídolos no. Y siempre pensé que había algo muy interesante en lo que ha pasado. Primero que la esperanza es, por supuesto, una virtud teologal que tiene como objeto a Dios, pero también tiene un cierto objeto secundario, que es la existencia de un orden social cristiano. Porque sin ese medio la salvación de la mayoría es imposible. La famosa frase de Pío XII que citó Ricardo, de la forma dada a la sociedad conforme no a las leyes divinas depende la salvación de la almas. Uno diría, bueno, pero a ver, esto podría no ser así. Podríamos discutirlo, es decir, la salvación depende del plan salvífico de Dios, su providencia y libre albedrío. Y como bien señalaba Ricardo, alguien se puede condenar en un Carmelo de clausura o irse al cielo en un campo de concentración soviético. Pero la pregunta no es qué pasa con esa pequeña minoría, la pregunta es qué pasa con la mayoría. Y la mayoría de la gente, para salvarse, necesita nacer en una familia católica, educarse en una escuela católica, trabajar en una economía católica, respirar una cultura católica y vivir en un orden político cristiano. Con esas muletas, la mayoría, que no es ni muy mala ni muy buena, se salva. Pero si esa persona nace en una familia desquiciada, asiste a un sistema educativo corrompido, tiene que respirar una cultura anticristiana, vivir en una economía gobernada por la usura y el espíritu de lucro y un orden político anticristiano, esa gente difícilmente se va a salvar. Y yo creo que en esto es muy interesante un paralelo que se puede hacer con la historia de la humanidad, con una de las parábolas más bellas del Evangelio, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Uno podría hacer una especie de paralelo en esto, ¿no? El primer cuadro es cuando el hijo pródigo está con el padre, ¿no? Todo lo mío es tuyo. Eso sería la época de la cristiandad, esa época de cual León XIII, el prólogo de la Inmortales de dice, un tiempo que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados y todos los bienes que esto viene. Segundo cuadro es cuando el hijo se cansa de eso, dice, bueno, papá, dame la parte de la herencia que me toca y me voy. Y eso lo podríamos más o menos ubicar con la etapa del Renacimiento y el mundo moderno que sale de ahí. ¿Y cómo le va al hijo pródigo en esa etapa? Esa etapa no siente que se fue de la casa del padre, porque tiene dinero, la pasa bien, hace fiesta, no tiene que trabajar, qué sé yo. Esto es muy parecido a la sociedad que se vivió, yo diría, hasta principios del siglo XX, un poco más puede ser, en la cual el mundo ya había apostatado formalmente de Cristo Rey, pero la sociedad todavía vivía de rentas de esa herencia cristiana. Aún en familias de gente vinculada a sociedades secretas, la gente se casaba por iglesia, los hijos se bautizaban, se buscaba que tuvieran... Claro, pero ¿qué le pasó al hijo pródigo? En un momento se le acabó el dinero. Y vino una gran hambruna. Y para sobrevivir tuvo que terminar cuidando cerdos, que esto para un judío es una cosa terrible porque un animal despreciable, no se la podía comer. Y esto es bastante parecido a lo que pasa en el mundo moderno. Hoy en día esa herencia cristiana se agotó. ¿Y hoy en día qué nos enfrentamos? La plaga del aborto, la manipulación genética,
el tráfico de embriones, el transhumanismo. Pero bueno, en esta situación que parece tan terrible, es cuando el hijo pródigo dijo, en la casa de mi padre hasta los jornaleros están mejor que yo. Y ahí le respondió la gracia y le dijo, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. Puede ser que en esta situación tan terrible del mundo moderno, en la cual se agotó la reserva de la época cristiana, el hombre se enfrenta a una realidad terrible y que no puede vivir. A mí me ha pasado de gente atea, incluso de izquierda, con los cuales me he acercado en los últimos tiempos, que me han dicho, no, esto es una locura. Esto es una locura. La vez pasada en una manifestación en contra de la famosa ESI, me encuentro con un viejo conocido ateo, formado de izquierda, y dice, no, yo no quiero que corran para mis hijos. O sea, se está llegando a esta situación, así que por ahí, si rezamos, si nos mortificamos y si luchamos, por ahí volveremos a escuchar la palabra, volveré a la casa de mi padre. Muchas gracias. Perdón, quería agregar algo. En estos días hemos estado leyendo en el oficio de lectura el tema de estos grandes personajes, ¿no? Que Dios le dice, Yahvé, que tenía muchos hombres, pero Dios le dijo que sacara muchos hombres, que fuera sacando de la batalla a muchos hombres, hasta quedaron nada más que 300 contra miles y miles de los enemigos. Y así siempre hace Dios. Le gusta vencer con pocos en calidad, no con muchos en masa. Y eso es el comunismo, ¿no? El marxismo, la masonería. Nosotros no buscamos la masa, sino la fe en Cristo, la doctrina recta y no el miedo, ¿no? Bueno, y así fue la fe, digamos, ¿no? Y así fue como siempre en el Antiguo Testamento nos mostró Dios que se vence así. No se vence con el músculo, sino con la fe, ¿no es cierto? Muy bien, padre. Usted sabe que eso lo cita Januset en el Para que él reine. Y dice ¿Sí? que hay una cierta psicología de la acción divina. ¿Y por qué hace eso Dios? Porque quiere mostrar que Él es el que da la victoria y no el número y la cantidad de gente. Ahí está, qué bueno. Esas victorias del Antiguo Testamento son victorias humanamente imposibles, una locura. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Él quiere que se vea su dedo, que se vea que Él pone la mano y que es a Él al que se le dé la victoria. Qué maravilla. Son las paradojas de Dios, como dice Chesterton permanentemente. Bueno, no, pero también quiero comentar algo a raíz del tema de, usted habló, padre, de San Luis María Grillón de Montfort. En el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen hay un capítulo muy interesante. Me acuerdo que inclusive se lo leímos en su lecho de muerte a un sacerdote, el padre Grasset, cuando estaba en Paraná, con otro amigo nuestro. Qué bueno. Con un amigo común de Luis y mío, que es Jorge Torre. Estábamos el día anterior a su muerte, el padre ya no hablaba, y yo le pregunto a ellos en un francés que gracias a la secundaria más o menos un poquito manejo, si quería que le leyera en voz alta el capítulo de los santos de los últimos tiempos, San Luis María Griñón, y el padre me asintió con la cabeza. Y bueno, con Jorge se lo leímos, ¿no? Y el padre escuchaba en su lecho de muerte eso. Y cuando uno lee ese capítulo del Tratado de la Verdadera Devoción, puede ser, él dice que los santos de los últimos tiempos serán más grandes. Hay que ver en qué sentido lo dice, que los santos de otras épocas, ¿no? Yo dice, pero la época que estamos viviendo no parece indicar eso. Y bueno, pero a lo mejor hay muchos hijos pródigos que van a volver o están viniendo y puede ocurrir eso. Yo, por ejemplo, acá en la zona de Paraná hay muchísima gente que está haciendo la consagración a Cristo por María según el método San Luis María Griñón de Montfort. Es un signo, ¿eh? Entonces yo digo, eso es un signo muy, muy importante. Y respecto a lo otro, al tema de la cuestión no está en el número. Lo cual Perdón, Luis, perdón, Ricardo. Sí. Escucha medio raro el micrófono. Fíjese que tiene el micrófono ahí que se escucha raro. No, está bien. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. A lo mejor lo acerqué un poco. A ver. Ajá, no. ¿Se sigue escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, y respecto al tema de que sí, con un Dios con un poco variantes derrota multitudes, lo cual no nos exime, ¿no es cierto?, de tratar de difundir todas estas verdades y bondades a la mayoría
de la gente que podamos, ¿no? ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque por ahí, aunque esto es una verdad que está en el Evangelio, en ya no sé y todo, hay algunos que aprovechan dentro de los católicos liberales para tener un desprecio a la chusma o la turba multa, como si no fueran dignas de la redención, ¿no es cierto? Por eso es muy interesante leer el discurso también de Pío XII sobre pueblo y masa, donde distingue lo que es el pueblo y lo que es la masa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que veamos, me acuerdo que el padre Escurra en una vuelta le preguntamos, padre, ¿por dónde, qué hay que hacer? ¿Evangelizar a todo o formar una élite? Y él sonriendo decía, las dos cosas. Hay que formar una élite capacitada que sepa conducir en los distintos ámbitos y hay que difundir el evangelio a todas las naciones. Entonces, eso para evitar aquellos que cuando uno dice hay que evangelizar a los pueblos, usted ha estado en misiones con nosotros, misiones populares y eso, y algunos dicen, no, bueno, pero estos negros, esta chusma, no, en un momentito, son hijos de Dios que hay que evangelizarlos, son ámbitos distintos, ¿no? Ahora, Dios libra las batallas, como dicen ahí en la escritura y en tantas partes, con pocos, y cuando quiere suma multitud, como lo hizo con Santa Juana de Arcos, que también arrastró gente, ¿no?, para librar el buen combate. Bueno, eso quería aportar. Así que bueno, padre, ya hemos pasado bastantes temas acuasprimas de esta obra fundamental de Jan Husset, que recomiendo a todo el mundo que la lea. Vamos a ver si con algunos amigos por ahí la podemos cargar en alguna página web para que sea de fácil acceso a todo el mundo. Sí. Es una obra realmente muy interesante y muy actual, muy interesante. Y además de una lectura agradable. Sí. Lo que yo siempre pensé es que por ahí algún argentino tendría que escribirle una especie de apéndice explicando la historia de la realeza social en nuestro país y la historia de las oposiciones a la realeza social en la historia argentina. Porque claro, los ejemplos de Husset son fundamentalmente franceses, ¿no? Habla de la guerra de la bandera y todo esto, que son muy buenos, pero creo que habría que hacer una especie de versión argentina de esta cuestión, hispanoamericana tal vez, incluyendo el tema del pistero y todo eso. Sí, sería muy bueno, porque los ejemplos mueven, ¿eh? Mueven muchísimo. Por eso uno trata de poner en estos programas todas esas, invitar a personas como ustedes para que nos hablen de estas cosas que son realizables, porque Cristo está con nosotros más bien. Entonces se puede siempre. Y Jan Husset realmente es grandioso, ¿no? Para leerlo. ¿Usted me podría decir, don Luis Roldán, más o menos qué libros son los para que la gente los compre y dónde se consiguen y todo eso? Bueno, en primer lugar, la encíclica, la Cosprima. Esto hoy en día es accesible por internet, muy fácil. Creo que todo, sí. Bueno, Para que él reine creo que es una obra muy importante. Y después también es muy importante el aporte que hizo a esto un cardenal francés del siglo pasado, el cardenal Pi. Fue un gran apóstol de Cristo Rey. Lamentablemente esas obras no están en castellano, están en francés. Hay un resumen que hace un sacerdote del siglo XX, Teotín de Saint-Just, que yo voy a ver si lo traduzco, luego traducirlo al castellano, que es una muy buena síntesis de la obra de Jan Husset. Y después, bueno, tendría que pensar qué otra obra más hay. En castellano, lamentablemente, no hay demasiado, ¿no? Es decir, no se ha hecho demasiado con estas cuestiones. Claro, sí. Pero está bueno. Acá tengo algunos amigos que dan su opinión, amigos, por ejemplo, Eduardo Rodrigo. Tenemos un montón de gente acá. Eduardo Rodrigo dice: el modernismo instalado el concepto de iglesia militante, dice. Otro. Y además dice: potencia y acto. Eduardo, creo que la prudencia contiene dos presupuestos necesarios: mansedumbre y astucia. Bueno, gente nueva, sí señor, y para ser, formada. Perdón. A ver, hay muchas opiniones acá. Otro, Rubén Spakchuk. Excelente, dice. Saludos desde Misiones. Qué bueno, Rubén Spakchuk. Bienvenido. Capaz que es amigo de ustedes, no sé. Sí, gran amigo. Qué bueno. Después dice: han abierto en el ámbito interno una caja de Pandora, el de la confusión, conocida también como el árbol del bien y del mal. ¿Cuándo un mismo árbol ha dado frutos distintos? Dice Eduardo Rodrigo. Bueno, dice varias cosas acá, Eduardo. En el vayan y evangelicen se resumen los dos principales mandamientos o mayores.
Nadie vive para sí mismo, San Pablo. Bueno, acá agradece mucho, dice, gracias por la presencia de los expositores y a usted, Padre Agustín, por alcanzarnos esta posibilidad. Viva Cristo Rey, viva la Virgen, viva la patria. Acá Jorge Sabino, es un poco largo, lo voy a poner a ver si se puede. Lo va a tapar a ustedes. No, mejor lo saco así. Pero lo leo. Jorge Sabino, mi amigo, también dice, yo creo que como fue en el principio, será en el final de los tiempos. Tener una sociedad católica me suena a utopía y no es por desesperanza, sino por realismo. Cristo no vino a traer la paz, sino la espada. El gran problema es que muchos no solo reconocen que hay una guerra entre el bien y el mal, sino que no creen ni en el infierno, no solo eso, sino que lo predican. Y como dicen en España, de aquellos barros, estos fangos. Bueno, gracias también Jorge Sabino y todos los que están participando. Bueno, quisiera que, bueno, se nos borró, acá está Eduardo Andrilli, lo estoy buscando. Digo, Ricardo Andrilli, acá está, acá lo tenemos de nuevo recuperado. A ver, ahora sí. Sí, sí. Bien, Ricardo. No, yo justo estaba. No, una cosita cortita que quería agregar, que la estaba buscando acá y la tengo, pero es interesante y después escuchamos los mensajes y eso. Una frase por ejemplo, también de la quinta columna de Januset, dice por ahí, mirar solamente y sin ruido el edificio, que escribirá más tarde Federico II a Voltaire, es obligarle a caer por sí mismo. Y sigue hablando Januset. La revolución en la Iglesia es la revolución permanente. Proclamará Piccolo Tigre, miembro de la alta venta italiana, quien será por tanto el autor de la fórmula que Trotsky tomará unos 110 años después para expresar su ideal marxista de revolución. Se sabe muy bien cómo en disputa con la Iglesia romana la alta venta, masónica, ¿no?, se especializó en intentar abatirla, corrompiéndola desde dentro. Este Piccolo Tigre decía, Italia está llena de cofradías religiosas y de penitentes de diversos colores. Fíjense, señores actuales, esto. No temáis introducir a algunos de los nuestros en medio de estos rebaños conducidos por una devoción estúpida. Estudien con cuidado el personal de estas cofradías y verán que poco a poco no faltarán las cosechas. Reunid en un lugar u otro, en las mismas sacristías o en las capillas, vuestras tribus, incluso ignorantes. Ponedlas bajo el callado de un pastor virtuoso, acreditado, pero crédulo y fácil de engañar. Infiltrad el veneno en los corazones escogidos. Infiltradle a pequeños dosis y como por azar, dejad después a la reflexión el resto. Os asombraréis vosotros mismos de vuestro éxito. Todo un plan de infiltración escrito, ya lo digo, en el tema de la alta venta italiana, tiene que haber sido en el siglo XIX. Toda coincidencia con la actualidad, ¿será casualidad? Está bueno, ¿eh? Acá estoy leyendo algo de Januset, dice así él. Muchos historiadores afirman que todas las civilizaciones son productos siempre de una fe religiosa y no se equivocan, no tanto de un progreso científico o de un desarrollo económico, sino ni siquiera de una cultura poderosa, dice. Toda civilización es producto de una fe religiosa. Eso lo decía San Pedro Julián Aymar. Bueno, pero después más adelante dice Januset que... Creo que el micrófono del padre... Perdón. No, sí, está bien. ¿Se escucha o no? No, ahora se escucha bien, padre. Ahora perfecto. Sí. Ahora sí. Mientras dice así, por un lado puso ese ejemplo de San Luis Aymar, San Pedro Julián Aymar. Después dice, mientras los fundadores de falsas religiones, agrega, eso sí, Januset, mientras los fundadores de falsas religiones son el alma de las leyes civiles de sus pueblos,
por ejemplo, Confucio de los chinos, Buda de los indios, Mahoma para los musulmanes, constituyen ellos los supremos guías de las diversas sociedades. En cambio, los modernos cristianos, eso va para nosotros, no concedemos igual puesto a Jesucristo en nuestra sociedad, en nuestra tradición. Lo suprimimos. Hasta ahí la cita de Januzet. Está bueno, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Sí. Lo suprimimos. Hay un complejo. No tenés que hablar de tu religión, hay otras religiones. O sea, no se puede hablar de Cristo. Al contrario, hay que hablar de Cristo. Y si te persiguen, mejor, ¿no es cierto? No, y ayer leí una estadística del crecimiento exponencial que tiene la población maometana en el mundo, y eso se debe a que es una de las pocas civilizaciones que no ha renunciado a las consecuencias políticas y jurídicas de su fe religiosa, errada, pero el resultado están. En cambio, el número de cristianos en el mundo crece muy poco, muy poco. Claro. Porque si no es renunciar, es imposible la práctica de la fe para la mayoría. Claro. La dictadura del relativismo avanza a pasos gigantescos, ¿no? Impresionante. ¿Por qué? Por esa cobardía de los católicos. Sí. Esa cobardía y lo que Pío XII llamaba el cansancio de los buenos. Claro, exacto. Ustedes ya dijeron de muchas formas, yo simplemente estoy tratando de reforzar nomás. Exacto. Padre, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. No, bueno, digo una cuestión que me viene acá a la cabeza, ¿no? Una de las cosas peores que hay cuando se corrompe o se lleva al seno del negocio la ambigüedad. Tema que lo ha tratado muy bien Piper y el padre Petit de Murado entre nosotros en la Argentina. O sea, vaciar a las palabras contenido auténtico y hacer referencia a la realidad. Y esto me hace recordar una anécdota. Cuando yo era dirigente juvenil, un día voy a una parroquia de la Acción Católica a hablar, y hablé, y un muchacho, bueno, pero medio sonso, me dice, ¿y por qué en la canción del aspirante que decía no te olvides que de Cristo eres soldado, no cambiamos la palabra soldado diciendo porque de Cristo eres apóstol? Entonces yo me dije, bueno, tenés que leer a San Pablo lo que dice de la militancia católica. Claro. Pero pasados 45 años, me cuenta un muchacho amigo ahora, que está en Acción Católica de Hombres, un buen tipo, es un militante, me dice, yo no puedo entender. Vos sabés que hasta han cambiado palabras de las letras de las canciones antiguas de la Acción Católica. Por ejemplo, hay una marcha de la JAC, aquí va la Legión de la JAC, la moderna cruzada juvenil, escuadrón, que nació bajo el sol de la fe, y parece que le han cambiado el nombre. No sé qué le habrán puesto, aquí va, en vez de la Legión, aquí va el grupito de la JAC, no sé, no entiendo qué le habrán puesto, pero hasta tienen miedo de ponerle la palabra cruzada, combate, Legión, claro. Como que si fuéramos... En cambio, a ver, ¿qué puede entusiasmar es un joven que está en el vacío, en la nada, en ver este mundo así? Y ahí está lo que dijo muy bien Luis. Por eso el Islam lleva tantos adeptos, inclusive en Europa es una cuestión increíble, porque dice, no, nosotros no estamos con el pluralismo, puede ser que cualquiera sea Dios, cualquier cosa. Por supuesto que ellos están equivocados en lo que es Dios, ¿no? Además, ya que creen en un Dios monoteísta, pero niegan la Trinidad. Pero son fervientes. Por supuesto, cruelísimos, porque la guerra te convertido, te corto la cabeza, no es lo mismo que la cruzada que defendía la tierra santa y que, bueno, no puede haber fe sin libertad, dice San Agustín, ¿no? Este sentimiento de la fe sin libertad. Pero ellos son claros, acá no estamos haciendo pasteles, están en la lucha. Lamentablemente, en una de esas Cristo se apiada de la media luna sobre la cual está apoyada Nuestra Señora. Hay una advocación. Luego por ahí en alguna de las revistas del Verbo Encarnado, a donde usted pertenece, vi algo de esto en la huerta, un artículo donde hablaba de Nuestra Señora de la media luna, algo así, como una especie de quizás la Virgen puede orar un milagro. Ahora, los musulmanes la respetan, más que algunos católicos. En la vuelta hubo un programa que hablaba de un judío, un musulmán y un católico.
salió el tema de María. Bueno, el judío no sé qué dijo. El católico decía María, lo cual no está mal decir María, pero podía haber dicho la Santísima Virgen María. Y el imán musulmán o el musulmán decía la purísima, santísima, inmaculada Concepción. Pero, pucha, ¿cuál era el católico ahí? Sí, Bueno, sí. por eso vamos a poner bajo María a los musulmanes para que se conviertan, ¿no es cierto? Digo Claro, yo. claro. No, y aparte hay una cuestión que para mí toca el misterio, y es que Fátima, donde se aparece la Santísima Virgen, tiene el nombre de una hija de Fátima. Mahoma. Exacto. Claro. Dios Sí. sabrá. A ver, Nosotros ya que estamos tenemos, sí, en el misterio, digamos. tenemos Sí, gente allá. no nos pongamos en profeta. Tenemos gente en el mundo oriental, nosotros sacerdotes, monjitas, y la devoción que le tienen ahí. No sé si ustedes sabían que al lado de la gruta de Belén, cerquita, hay una gruta, la gruta de la leche. ¿Ustedes sabían eso? No, Bueno, ahí en la gruta de la No, leche, no, que no. los franciscanos, bueno, les cuento que en esa gruta de la leche, cerquita de la gruta de Belén, están a cargo los franciscanos que son custodios, ¿no? Como saben, ¿no? Custodios de todo eso, de todas esas cosas sagradas. Los que más van ahí, ¿por qué la leche? Porque parece que cayó una gota de la leche que le daba de mamar a su hijito Jesús, la Virgen, y produce milagros. Van los musulmanes que no pueden, las mujeres que no pueden quedar embarazadas, y toman un poquito de esa arenita con agua y quedan embarazadas. Y bueno, hay un montón de... Yo fui ahí, me atendió un sacerdote franciscano, está lleno de musulmanes. qué increíble. Sí, por eso digo, y así tantas cosas, ¿no? Que están pasando por todos lados. O sea que Dios nos va a sorprender. Lo que pasa es que los medios de comunicación muestran la otra cara, pero no la cara que hay que mostrar, los mártires. Yo voy a invitar a un padre que está allá, el padre Luis Montes, que está en ese mundo, en Gaza, lo vamos a invitar un día a hablar para que nos cuente toda la cantidad de mártires que hay, de niños, niñas, que perdonan a sus enemigos, algo rarísimo en el mundo oriental, en el mundo de los judíos, perdonar. Por eso, capaz que una vez recibió una sorpresa de Dios en cualquier momento. Por eso Dios está esperando que nosotros actuemos con fe y que hay que contradecir. Cristo dijo, ustedes son la luz. ¿Qué hace la luz? Reprocha. Y ustedes son la sal. ¿Qué hace la sal? Muerde. Porque la única forma para conservar la carne es morderla, o sea, estorbar. Los cristianos tenemos que estorbar y tenemos que iluminar para que el mal se vea, pero que también se vea el bien, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, padre, ese programa tiene que hacerlo. Hay que hacerlo, Porque sí. Los voy a eso no invitar se a ustedes, conoce. me parece. Sí, los voy a invitar a ustedes, me parece. Con el padre Luis, que está él mismo sorprendido, dice, la lección que nos dan los orientales, a nosotros, los cristianos que están en medio de la guerra y las bombas ahí, las lecciones que nos dan, impresionantes, y encima sonrientes, sabiendo que van a morir, ¿no? Por Cristo, por supuesto. Ojalá que nos contagien un poquito. Qué bueno. Sí, Dios quiera que así sea. Qué lindo. Bueno, han dicho cosas muy lindas a ustedes. Eso es lo que necesitamos, ¿eh? Contagiar una inyección de Jesucristo. Eso nos han dado ustedes ahora. Una inyección de Jesucristo. Tenemos que seguir así. Bueno, sigo agradeciendo a los que han participado. Eduardo Rodrigo, gracias. Y a todos los que han participado. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, mis queridos amigos. No, para mí está bien, ya creo que vamos casi para la hora y media. Bueno, Ricardo. Bueno, acción junto con la palabra también, pero acción más que palabra. Y como decía San Pablo, San Pío X, omne audare in Cristo. Claro. Habría que hacer un programa sobre San Pío X también, ¿no? Eso estaría bueno. Sí. La encíclica esta famosa. Sí, estaría muy bueno. Bueno, sí, los amigos nuestros. Bueno, lo hago participar entonces, que no sabía quiénes eran. Sí, Hola, sí. Marcela. Y Marcela Hola, ahí. Marcela, Juan, ¿cómo les va? Hola, buenos días, padre. Hola, Luis. Hola, Ricardo. Años sin vernos. ¿Quieren Bueno. agregar algo ustedes o hacer una preguntita?
Bueno, es muy importante para estos tiempos volver a las fuentes y realmente recordar aquellas cosas que hemos recibido del Padrecito Grasset tantas veces en ejercicio. Maravilloso. Sí, y que, bueno, todo esto calienta el alma y da muchas ganas para seguir trabajando y renovar propósitos de seguir juntando gente y ayudando a que vean algo, que veamos algo de todo lo que tenemos para analizar en nuestros tiempos. Hace mucho bien, tanto esa transmisión de la esperanza. Algunos estamos medio sueltos por ahí, así que nos viene muy bien. Muchísimas gracias. Ahora que usted nombró a Grasset, también lo nombraron al padre Grasset. Yo tuve la gracia de hacer con él, creo que 2 ejercicios ignacianos. Pero muy impresionante lo que dijo Ricardo. En el momento que estaba muriendo, cómo lo animó, ¿no? Las palabras de San Griñón de Montfort. Qué maravilla. Bueno, justamente nuestro programa intenta eso, transmitir, mostrar lo que está escondido, que nos quieren tapar. No, hay que mostrarlo, porque es la Argentina verdadera. Ustedes son la Argentina verdadera, no la que aparece a través de los medios de comunicación. Esa es la Argentina falsa, trucha, como se dice en criollo, ¿no? Sí, bueno, sí. Vamos a rezarle a la Virgencita. Agradezco a todos los que han participado y a ustedes sobre todo, que me han expuesto con mucha claridad como nos tienen acostumbrados, por eso son mis amigos, porque ser amigos es coincidir en varias cosas, si no, ¿para qué vamos a ser amigos, no? Sobre todo en las cosas más importantes. Bueno, estamos de acuerdo. Es así. Y una última cosa, una sola cosita, una última cosa. La verdad que transmitirla alegremente, que no quiere decir sonrisa sonsa, pero la verdad no necesita de alegría y sonrisa sonsa, sino que ella misma produce una alegría muy grande en el alma, porque algunos pueden creer que los que hacemos análisis que son realistas de las cosas, lo hacemos con la bilis. No, lo hacemos con la esperanza que no defrauda. Y del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, amén. La esperanza que tenemos que tú eres la donde tú entras, y viene Cristo siempre. Entonces, por eso la cruz de María, María de Griñón de Montfort. Podría separar el sol, pero María de Cristo, así que a ella le Dios te salve, el Señor es contigo, bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Espíritu Santo, hermanos, para siempre. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.